El convento. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque desconfíe de quien lea estas líneas, sino porque temo que algo o alguien pueda perseguirme si se atreviera a unir cada detalle con mi identidad. Crecí con historias familiares arraigadas en las alturas de los Andes peruanos. Nunca había sentido particular curiosidad por ellas, hasta que mi tía, agonizante en su cama de hospital, me pidió que escuchara su último secreto. Fue ella quien me reveló que en el convento donde sirvió durante años, cada 9 años se ofrecía una novicia como sacrificio. Para mi horror, confesó que había sido la única de esas elegidas en sobrevivir al ritual. Su confesión me dejó sin aliento, y aunque salió de sus labios en un hilo de voz, el eco de sus palabras retumbó en mis oídos como un martillo. Mientras la acompañaba en sus últimas horas, se aferró a mi mano con una fuerza imposible para su frágil cuerpo. Tenía la mirada perdida en un punto fijo de la pared, y su respiración silbaba como si transportara un lastre lleno de antiguas culpas. Su boca se movía casi en silencio, y logré descifrar algunas frases entrecortadas. El altar, sellado con sangre, yo, escapé, pero sigo pagando. Luego cerró los ojos para siempre. El asombro y el miedo me siguieron como una sombra, y ni siquiera el funeral me brindó consuelo. Sabía que había escuchado algo irremediablemente real. Pasaron semanas antes de que me atreviera a investigar. Aún me atormentaba la sensación de que cada tanto se abría una puerta invisible tras mi espalda y surgía un susurro que no lograba descifrar. No podía dormir bien, me despertaba empapado en sudor, sintiendo que mi tía se inclinaba sobre mi cama para contarme algo más. Finalmente, reuní el valor suficiente para viajar a aquel remoto pueblo andino donde se erigía el convento. No daré el nombre del lugar, pues todavía tengo pesadillas con su silueta recortada contra el cielo gris. Basta decir que se alzaba en lo alto de una colina, rodeado de muros de piedra ennegrecidos por el paso del tiempo y la inclemencia del clima. El aire era más frío de lo que recordaba, y sentí que el viento silbaba como si quisiera advertirme del peligro que estaba a punto de enfrentar. Llegué un domingo al mediodía. Las campanas repicaban con solemnidad, anunciando la misa, y un puñado de fieles entraba y salía de la iglesia adyacente al convento. Alcancé a ver apenas la pesada puerta de roble, tan maciza que, al cerrarse, uno podría quedar aislado del mundo exterior sin que nadie lo notara. Aún así, ninguna monja se presentó a saludarme. Fue un hombre de ropas sencillas, quizá un trabajador del lugar, quien me hizo una inclinación de cabeza cuando me vio de pie cerca de la entrada. Le dije que había venido para averiguar más sobre una antigua pariente que había servido como monja allí. Asintió con el ceño fruncido, como si el nombre de mi tía, aunque no lo pronuncié, resonara en su memoria. Me hizo un ademán para que lo siguiera. Entramos a un corredor largo y sombrío. Un olor a humedad y a cera quemada impregnaba cada rincón. Las paredes eran gruesas, sin ventanas, y sentí que el aire era escaso. Mientras caminábamos, mis pasos resonaban con un eco perturbador, como si alguien más caminara a mis espaldas. Me condujo a una pequeña habitación donde me dijo, en voz baja y temblorosa, que esperara. Apenas salió, tuve el presentimiento de que no regresaría. El silencio se hizo intolerable y comencé a inquietarme. Me levanté y abrí la puerta, hallándome de nuevo en el corredor vacío. El pasillo parecía interminable, pero había un ligero resplandor que escapaba por el marco de una puerta al fondo. Hacia allá dirigí mis pasos, con el corazón golpeando en mi pecho. La habitación a la que llegué parecía ser un archivo antiguo. Había estantes polvorientos repletos de libros y legajos amarillentos. Un haz de luz se filtraba por una claraboya rota, iluminando el centro de la estancia. Alrededor del haz de luz, danzaban motas de polvo suspendidas en el aire. Comencé a revisar los papeles con manos temblorosas, buscando cualquier referencia a sacrificios, ceremonias extrañas o desapariciones. Me sorprendió encontrar, al cabo de un rato, un pequeño cuaderno de tapas de cuero. En su interior, reconocí nombres femeninos inscritos con letra redondeada, fechas que se repetían cada 9 años y un inquietante símbolo dibujado a mano,
parecía un triángulo con un ojo en el centro, rodeado de trazos como tentáculos. Cada nombre estaba tachado con una línea gruesa de tinta, excepto uno que quedaba prácticamente ilegible. El cuaderno finalizaba bruscamente, como si quien lo hubiese escrito se hubiera detenido de golpe. A un costado, doblada en varias partes, hallé una hoja suelta donde se mencionaba un rito de la confluencia. Hablaba de un sacrificio que debía practicarse para sostener el silencio de las paredes y contener la furia de aquello que habitaba bajo los cimientos. Al leer esas palabras, se me heló la sangre. Se describía cómo la novicia elegida era llevada ante un altar secreto. La ceremonia se llevaba a cabo en la noche más oscura, sin luna, y las oraciones se entremezclaban con cánticos ininteligibles. De pronto, un crujido interrumpió mi lectura. Escuché pasos suaves acercándose por el corredor. Me apresuré a guardar el cuaderno en mi mochila. Apagué la linterna que llevaba y me quedé petrificado, conteniendo la respiración. Por la rendija de la puerta, observé una figura envuelta en un hábito negro, moviéndose con lentitud. Su rostro permanecía oculto, aunque un leve reflejo de luz en sus pupilas me hizo sentir que me miraba. No me atrevía a mover un solo músculo. Pasó de largo, y su arrastrar de sandalias resonó un instante antes de desvanecerse. Esperé un tiempo interminable antes de salir. Cada paso que daba me parecía un riesgo. Temía que, en cualquier momento, esa figura u otra apareciera al doblar una esquina. La sola idea de quedar atrapado me hacía temblar. Con extremo sigilo, conseguí llegar a un claustro interior. La luz crepuscular caía sobre un patio central. Allí distinguí una estatua de una virgen con el rostro inclinado hacia el suelo. A primera vista, parecía un gesto de recogimiento, pero algo en su expresión pétrea me provocó un sobresalto. Parecía reflejar un silencioso grito de sufrimiento. Noté que sus manos no estaban extendidas en posición de rezo, sino apretadas una contra la otra, como si se aferrara a un dolor que no podía soltar. Decidí no perder más tiempo. Quería encontrar la capilla donde, según las descripciones del cuaderno, se realizaban los rituales prohibidos. Me deslicé por un arco lateral y llegué a una pequeña puerta carcomida. Al abrirla, descendí por unos escalones de piedra que llevaban a una cripta subterránea. El aire era denso y olía a moho. La oscuridad parecía tangible, como si llenara cada recoveco. Encendí la linterna y avancé, tratando de no pensar en las historias de mi tía. Las paredes estaban cubiertas de grabados extraños, figuras torcidas que parecían humanas, pero con rasgos bestiales y rostros contraídos en muecas de dolor o éxtasis. El silencio era sofocante. En un recodo, descubrí un pequeño altar. Reconocí de inmediato el símbolo que había visto en el cuaderno, aquel triángulo con un ojo rodeado de trazos sinuosos. Un armazón de metal oxidado sostenía velas apagadas, y en el centro yacía un cáliz con algo coagulado dentro, tal vez sangre seca. Cuando mi linterna se posó en el frente del altar, distinguí manchas pardo-negruzcas en la piedra. Mi corazón latía con violencia, y la imagen de mi tía en su lecho de muerte me golpeó la mente. Ella había dicho que sobrevivió, pero jamás habló de cómo. Estaba convencido de que algo aquí, en este lugar, se había alimentado de los rituales y seguía esperando su momento. De pronto, sentí un movimiento tras de mí. Giré con rapidez y, a la tenue luz, vislumbré la misma figura envuelta en hábito. Esta vez estaba más cerca, tan cerca que pude notar la palidez de su rostro y la sombra profunda que rodeaba sus ojos. Sin pronunciar palabra, levantó un brazo esquelético para señalarme. Sentí un escalofrío que recorrió mi nuca. No supe si intentaba avisarme, condenarme o apresarme. Sin pensarlo dos veces, corrí de regreso por el mismo pasillo. Alguien más se unió a la persecución, oí pasos firmes y respiraciones agitadas. Entre el pánico, recordé que la cripta debía tener más de una salida, pues el cuaderno mencionaba salones subterráneos interconectados. Corrí en busca de otra escalera. Resbalé un par de veces, casi cayendo sobre las piedras húmedas. Un grito sofocado me salió cuando sentí que algo me rozaba la espalda con una mano fría. Por fin, entre la penumbra, encontré un acceso hacia arriba y subí sin mirar atrás.
Empujé con fuerza una trampilla que se dio tras un crujido, y de pronto me hallé en una sacristía en desuso. El polvo y las telarañas cubrían las bancas rotas y la penumbra me rodeaba como un manto. A través de una estrecha ventana vi la noche cerrada. Mi respiración agitada resonaba en mis oídos como un tambor. No escuché más pasos. Tal vez me habían perdido de vista, o tal vez se preparaban para atraparme en un lugar donde no pudiese escapar. Sin aliento, salí a un pasillo superior que reconocí vagamente del recorrido inicial. Las paredes seguían sin ventanas, pero distinguí la luz parpadeante de una vela en la distancia. Caminé con cautela, aferrando la linterna como si fuera un arma. El recuerdo de aquel altar macabro y de la sangre seca me hacía temblar, y la imagen de las novicias desaparecidas cada 9 años se grabó con fuego en mi memoria. Pensaba en mi tía. Su supervivencia había sido una excepción maldita. ¿Qué precio había pagado? ¿La perseguían sus fantasmas hasta en el último suspiro? Llegué a la pesada puerta de roble. Estaba casi segura, pero un pequeño resquicio dejaba entrar la brisa de la noche. Con un esfuerzo desesperado, la empujé. Me sentía observado, como si 100 ojos me juzgaran desde cada rincón oscuro. La puerta cedió un poco y un viento helado me golpeó el rostro. Al fin logré salir. El frío de la noche, en vez de calmarme, me despertó una conciencia más aguda del peligro. Eché a correr por el empedrado, tropezando con piedras sueltas, sin voltear a comprobar si alguien me seguía. Crucé el arco que marcaba la entrada principal al conjunto religioso y corrí por el camino descendente que llevaba al pueblo. Con el corazón punzándome en el pecho, no me detuve hasta que vi las primeras casas. Al amparo de luces mortecinas de postes de electricidad, me permití respirar y mirar atrás. La silueta del convento se alzaba en la colina, con sus torres enmarcadas por un cielo sin estrellas. Parecía un monumento silencioso a todos los horrores que guardaba en sus entrañas. Esa noche apenas pude conciliar el sueño en una modesta posada del pueblo. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros pálidos y oía el roce de sandalias aproximándose. A la mañana siguiente, partí sin despedirme de nadie. Llevaba en mi mochila el cuaderno que contaba la historia oculta de las desapariciones. Estaba seguro de que pocos, o tal vez ninguno, creerían mi testimonio. Pero si alguna vez otro curioso llegaba al mismo punto, tal vez esos apuntes le servirían de advertencia. Yo preferí no volver a subir esa colina, ni buscar más respuestas sobre cómo mi tía logró vivir después de aquel sacrificio. Su confesión al morir bastó para revelarme que existe un mal que anida bajo esos muros, alimentado con sangre inocente. Desde que regresé, noches enteras me sorprenden en vela, preguntándome si la próxima elegida ya habrá sido escogida. Cada 9 años, el calendario avanza de forma inexorable y temo que esa rueda oscura continúe girando sin que nadie la detenga. Me resulta insoportable pensar que otro ser humano será llevado ante el altar que aún mancha con sangre sus piedras. O quizás, en un retorcido modo de entender las cosas, esa ofrenda sea la única barrera entre el mundo que conocemos y aquello que se oculta en las profundidades del convento. No sé si seguiré pagando un precio por haberme adentrado en esos corredores prohibidos. Hay noches en que me despierto con la respiración entrecortada, seguro de que alguien observa desde la esquina de mi habitación. Otras veces, una presencia intangible recorre mi casa, susurrando oraciones en un idioma que jamás he escuchado. Sin embargo, prefiero vivir con ese miedo a entregarme a la ignorancia. Al menos ahora sé que mi tía no mentía, que su confesión de sacrificios y ritos blasfemos era tan real como las montañas que rodean aquel convento maldito. Tal vez, con el paso del tiempo, logre hallar un atisbo de paz. Pero por ahora, mi mente regresa una y otra vez a esa cripta, a la mirada vacía de la estatua en el patio, a los nombres tachados en el cuaderno. Y, de vez en cuando, una ráfaga de viento frío me hace creer que las oraciones murmuradas en las noches sin luna siguen resonando, reclamando su tributo. No sé si algún día tendré el valor de revelar todo esto al mundo abiertamente. Por ahora, mi nombre quedará en las sombras, junto a la historia que preferiría olvidar. Solo espero que mi testimonio sirva de advertencia a quien ose acercarse demasiado a ese lugar, porque hay secretos que jamás deberían ser descubiertos.
He tratado de exorcizar estos recuerdos poniendo por escrito cada detalle. Pero aún cierro los ojos y escucho el eco de las sandalias. Y en esas horas oscuras, cuando el viento roza mi ventana, sé que el mal continúa vivo en las entrañas de la piedra. La culpa y el temor consumen a quien ha visto lo que hay detrás de esas puertas. Y a veces, solo a veces, creo oír la voz de mi tía rogándome que no regrese. En verdad, nunca lo haré. Pero las cicatrices de ese encuentro han sellado mi destino. Y la próxima vez que las campanas repiquen allí, recordaré que en algún rincón de los Andes, la sangre de una novicia marcará el inicio de otro ciclo siniestro que no me atrevo a detener. El Rosario Maldito. Tengo 31 años y soy de Oaxaca. Hace unos meses volví a la casa de mi abuela para ayudarla con unas reparaciones en su cocina. Mientras sacábamos viejas cajas del desván, encontré un pequeño cofre de madera con herrajes oxidados. Adentro, mi abuela guardaba un rosario que me había regalado años atrás, un rosario bendecido por monjas en un antiguo convento del siglo XVIII. Lo había olvidado en una caja, sepultado por fotos amarillentas y retazos de tela. Mi abuela me miró con una extraña mezcla de preocupación y afecto, dijo que había querido deshacerse del rosario varias veces, pero no se atrevía porque algo en él la inquietaba. Fue en ese momento cuando lo sostuve de nuevo entre mis manos y sentí un escalofrío inusual que me recorrió la espalda. Lo curioso es que, desde que ese rosario llegó a mi vida, he tenido visiones con una figura encapuchada. Al principio pensé que era un juego de mi mente, tal vez pesadillas alimentadas por mis lecturas de historias de terror. Pero con el tiempo esas apariciones se volvieron más intensas. Era siempre la misma silueta negra, con un velo que cubría su rostro. Cuando intentaba concentrarme para rezar, o simplemente recordar pasajes de la Biblia, una voz casi inaudible me susurraba: «Estás orando al equivocado». Al principio creí que era mi imaginación. Sin embargo, la misma frase resonaba cada noche que tomaba el rosario, al grado de que empecé a sentir pánico de quedarme a solas con él. Decidí investigar un poco más sobre la historia del convento donde se había bendecido. Mi abuela me contó que estaba en ruinas desde hacía décadas y que se localizaba en un poblado cercano a la sierra. Me explicó que ese convento se había fundado en el siglo XVIII y que circulaban rumores de que las monjas practicaban ritos poco ortodoxos. Nadie sabía con certeza qué sucedía detrás de sus muros, pero surgieron historias de desapariciones, de plegarias invertidas y de una posible secta que se había infiltrado en la orden. El convento fue clausurado tras un incidente confuso, hubo muertes inexplicables, cadáveres encontrados con expresiones de horror. Al cabo de unos meses, las monjas que sobrevivieron desaparecieron sin dejar rastro. Mientras más profundizaba en la historia, más densa se volvía la atmósfera a mi alrededor. Descubrí que algunos objetos bendecidos en ese lugar habrían causado fenómenos extraños en quienes los poseían. Recorrí archivos municipales y hablé con vecinos ancianos del poblado. Ninguno quería decirme abiertamente lo que sabían, pero escuché rumores de rituales secretos realizados por una monja que vestía hábito negro y cubría su rostro con un velo. Se decía que ella oraba a una entidad desconocida, y que quienes osaban contemplarla directamente quedaban marcados para siempre. Una mujer mayor me advirtió que jamás debería rezar con ese rosario. Se persignó nerviosa y se negó a dar más detalles. El terror empezó a convertirse en mi compañero de cada día. Me costaba trabajo conciliar el sueño, y cuando lograba dormir, me despertaba sobresaltado por la presencia de esa silueta encapuchada, inmóvil, a los pies de mi cama. Su sola presencia me llenaba de un frío letal. Sentía que el aire se volvía denso, y en mi interior crecía la certeza de que no se trataba de un sueño. Había noches en que, sin saber por qué, intentaba rezar un Padre Nuestro para ahuyentar mi miedo. En esos momentos, la voz resonaba con más fuerza: «Estás orando al equivocado». Era como si algo me vigilara, deseoso de que cediera ante su influjo. La situación empeoró cuando, en un arranque de valor o de estupidez, no lo sé, decidí visitar las ruinas del convento. Viajé hasta aquel poblado de la sierra, cargando el rosario en el bolsillo. El camino resultó solitario y sinuoso, con cerros envueltos en neblina espesa. Al llegar,
encontré los muros desvencijados y cubiertos de musgo. Un olor rancio emanaba de cada piedra. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio absoluto, ni un solo pájaro cantaba en los alrededores. Parecía que la vida rehuía ese sitio maldito. Pasé por un arco medio derrumbado y entré al patio central. El suelo estaba invadido por maleza y mis pasos crujían sobre restos de vigas quemadas. Comencé a sentir escalofríos en cuanto crucé esa puerta. El aire se sentía pesado y, aunque era mediodía, la luz parecía teñida de un tono mortecino. Me aventuré por un pasillo largo donde encontré lo que quedaba de un claustro con paredes desmoronadas. Al fondo, distinguí una puerta antigua con un aldabón en forma de crucifijo. No entendía cómo esa puerta se mantenía en pie. Tomé valor y empujé con fuerza. El interior estaba casi a oscuras, pero un rayo de luz se filtraba por un boquete en el techo. Pude distinguir algunos bancos destruidos, un altar descascarado y varios cirios rotos en el suelo. Un retrato de una monja sin rostro colgaba torcido de la pared, con la pintura tan deteriorada que apenas se distinguían sus rasgos. Fue entonces que sentí un frío intenso en la nuca, como si alguien se situara detrás de mí, susurrándome al oído. Me di la vuelta de golpe y, en la penumbra, juraría haber visto una figura cubierta por un velo negro. Intenté hablar, pero mi voz se atascó en la garganta. Avancé hacia el altar y en el eco de mis pasos escuché algo que se arrastraba por el suelo, como si alguien se moviera entre los escombros. Cada paso que daba se sentía más difícil que el anterior, como si el piso se abriera a mis pies. En un acto instintivo, saqué el rosario y empecé a rezar, con la esperanza de encontrar protección. Sin embargo, la misma voz irrumpió en mi mente, profunda e imposible de ignorar: estás orando al equivocado. Fue tan clara que me estremecí. Miré el rosario entre mis dedos. Noté que, en la penumbra, parecía relucir con una tenue luz enfermiza. Supe, en ese instante, que el objeto estaba impregnado de algo nefasto, de energías que me eran imposibles de comprender. Me sentí mareado, como si la realidad se fragmentara. Volví la vista al retrato de la monja sin rostro. Ahora parecía más nítido. Su velo negro y su hábito lucían aterradoramente definidos, aunque su faz continuaba siendo un vacío oscuro que me absorbía la mirada. Fue cuando escuché ruidos a mi alrededor, siseos y gemidos que no deberían existir en un lugar abandonado. Comencé a retroceder, tambaleándome en mi propio miedo, hasta chocar contra una pared llena de grietas. Sentí algo húmedo que me salpicó la mano, era una filtración que corría por la piedra, pero el olor metálico me hizo pensar en sangre. Intenté conservar la calma, pero mi corazón latía con fuerza desbocada. De pronto, vi a la figura encapuchada atravesar el haz de luz que descendía del techo roto. Podía ver el contorno de un rostro oculto, un velo ondulando como si flotara en un aire irreal. No sé cómo reuní fuerzas para salir de allí. Empujé la puerta con el hombro, tropecé con los restos de un banco y corrí por el pasillo. El eco de mis pisadas resonaba mezclado con un murmullo que no era el mío. Grité, pero mi propia voz me pareció ajena. Atravesé el arco del patio y salí a la luz mortecina del mediodía, respirando con angustia. No hallé tranquilidad. Me parecía que en cualquier momento esa monja sin rostro se me aparecería. Llegué al auto y conduje a toda velocidad por la carretera de regreso. Sentía el rosario arder en mi bolsillo, como si se hubiese transformado en un hierro candente. Durante el trayecto, en cada curva, creía ver en el espejo retrovisor la silueta negra que me observaba sin ojos. Rezaba para que todo esto fuera una pesadilla, pero el silencio del camino y la neblina espesa reforzaban la sensación de que algo venía tras de mí. Esa noche decidí destruir el rosario. Sin embargo, al ponerlo sobre la mesa, mis manos se paralizaron. Cada vez que el impulso de romperlo me dominaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo y la voz susurraba más fuerte: estás orando al equivocado. Sentí que, de alguna forma, el objeto me poseía. No podía soltarlo. Intenté quemarlo, pero la llama de la vela se extinguió en cuanto acerqué las cuentas. Probé con un martillo, golpeándolo hasta astillarlo, pero no se partía. Como si la madera fuese más resistente que el acero.
En un arranque de desesperación, di un grito y corrí al patio trasero, donde tenía un pozo antiguo que abastecía de agua a la casa. Arrojé el rosario allí, sin medir las consecuencias. El agua salpicó, y por un segundo creí haberme liberado. Pero en esa misma noche, los susurros regresaron más violentos. Soñé con el convento en ruinas. La monja sin rostro se aproximaba hacia mí, envuelta en un aire denso, moviendo sus labios invisibles. Intenté despertar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Escuché pisadas en mi habitación. Una mano helada me tocó la frente. Cuando por fin pude abrir los ojos, vi la sombra encapuchada parada junto a la ventana. Con un murmullo, me dijo algo que no pude comprender. Mi mente registró un latido sordo y el aire se tornó irrespirable. Durante las horas siguientes y hasta el amanecer, sentí que me vigilaba. No me atrevía a encender la luz. Tenía la certeza de que, si la alumbraba, vería un rostro de pesadilla. Al día siguiente, revisé el pozo, tratando de convencerme de que el rosario seguía hundido. Toqué el agua, que se sentía más helada de lo habitual. Ahí, en el fondo, distinguí un destello. Era el crucifijo, como un ojo que me observaba desde la profundidad. Supe que mi intento de desecharlo había sido en vano. Desde entonces, cada vez que estoy solo, percibo su presencia. Me siento perseguido por esas sombras que nacieron en el convento. Cierro los ojos y recuerdo el eco de mis pasos en las ruinas, el olor húmedo y rancio de la piedra, la imagen de esa monja sin rostro mirándome desde el retrato. Duermo poco y mal, porque en mis sueños vuelvo a verla. A veces, despierto sin aliento y me doy cuenta de que algo oprime mi pecho. Oigo esa frase rodeándome como un círculo: estás orando al equivocado. El miedo se ha vuelto tan intenso que casi no salgo de mi casa. He pensado en buscar ayuda religiosa, pero una fuerza invisible me paraliza cada vez que quiero hablar de esto. No hay cura ni exorcismo que me devuelva la paz, porque presiento que lo que me persigue no es algo normal, sino un mal que nació de ritos antiguos y herejías sangrientas. A cada instante siento el frío recorrer mi espina dorsal. Me miro en el espejo y casi no me reconozco, pues mis ojeras son profundas y mis ojos están llenos de terror. Lo único que me queda es contar esta historia. Necesito que alguien sepa lo que viví en esas ruinas, lo que vi en esa pintura, lo que escuché en mis pesadillas. Tal vez nadie me crea, o piensen que estoy loco. Pero sé que esa monja sigue ahí, esperando en los corredores desmoronados del convento, alimentándose del miedo de quienes osamos tocar sus reliquias. Y sé también que, aunque el rosario esté en el fondo de un pozo, su influjo permanece ligado a mí. A veces me pregunto si fue mi propia abuela quien, sin querer, me condenó con ese regalo. Pero también recuerdo su temor genuino, sus palabras cautelosas. Ella misma presentía que algo maligno habitaba esas cuentas. Ahora vivo con la certeza de que esta fuerza oscura no se detendrá. En cada rezo fallido, la frase martillea mi mente. En cada rincón oscuro de mi casa, veo el contorno de la figura encapuchada, agazapada, aguardando la hora propicia para arrastrarme a su mundo de tinieblas. Y, aun con todo mi temor, no me atrevo a buscar el rosario en el pozo para destruirlo de verdad, porque sé que su poder me superará. Estoy atrapado en su influjo, como los restos de esas monjas que, siglos atrás, invocaron a lo que no debían. Esa es la historia que cargo sobre mis hombros. Un rosario, un convento abandonado y una presencia que no me deja vivir en paz. Lo único que puedo hacer es escribir estas líneas con la esperanza de no desvanecerme en el silencio, de no caer en la locura absoluta y de que, si algo me sucede, al menos quede constancia de la noche en que toqué el horror con mis propias manos. Y si tú que lees esto alguna vez encuentras un objeto bendecido en un lugar maldito, piénsalo 2 veces antes de aceptarlo. Porque hay rezos que no pertenecen a ningún dios benévolo. Y hay conventos que, aunque abandonados, aún resguardan un secreto demasiado siniestro para ser revelado sin consecuencias. Jamás he vuelto a dormir con tranquilidad. Cada madrugada siento que, detrás de mi puerta, algo se arrastra, me observa y me llama por mi nombre con un murmullo ahogado. No sé cuánto tiempo me quede antes de perder la razón por completo, pero sí sé que el miedo no descansa y que, en la penumbra, la monja encapuchada aguarda,
repitiendo sus palabras, dictando la pesadilla. Estás orando al equivocado. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.